Hola, soy Bruno Serega. Junto a Germán Cheuque, en el contexto del Congreso de Riesgo de Tsunami 2014, el tema que desarrollamos fue barreras naturales como agentes mitigadores de tsunami. En un país como Chile, dada su configuración geográfica, donde gran parte de los asentamientos humanos están ubicados en la costa, la amenaza de tsunami es clara y plausible en toda su extensión costera. Es por esto que se deben tomar medidas de mitigación para poder convivir y sobrellevar de mejor manera estos eventos naturales. En este contexto, es necesario estudiar los distintos agentes mitigadores de tsunami, de esta manera que sean la base de la planificación para la ubicación de los asentamientos humanos, de manera que puedan convivir con este riesgo de mejor manera. Es por esto que barreras naturales como bosques costeros, dunas o cañones submarinos abren la posibilidad de analizar el comportamiento de los tsunamis que tendrán frente a estos agentes, de manera que estos puedan disponerse en la costa de manera artificial en el caso de los bosques o los furos, por ejemplo, o adecuar los asentamientos ya existentes en función a estos ya mencionados. Con respecto a los bosques de mitigación, la presencia de los bosques costeros es sumamente importante, ya que ayudan a aminorar el daño producido por tsunamis. Si bien estos bosques no impiden la inundación, sí sirven de gran ayuda para evitar daños mayores que se producirían sin la presencia de estos. Entre las funciones que cumplen estos bosques están, por ejemplo, que reducen las cotas de inundación y la energía que va trayendo el tsunami, de manera que la corriente que pasa a través de estos bosques se ve disminuida notablemente. Por otro lado, estos bosques sirven como barreras para frenar objetos de gran envergadura, ya sean embarcaciones, vehículos, de manera que estos no impacten en las edificaciones de los asentamientos. Por otro lado, estos bosques también actúan como barreras contra el viento, de manera que el viento que viene del mar arrastra la arena acumulándola junto al comienzo de este bosque, produciendo dunas, y de esta manera se produce como un efecto de muro contra tsunamis, que entraremos a detallar más adelante. Por otro lado, una función más que tienen estos bosques son que brindan la posibilidad a las personas, una vez que el tsunami haya arribado, de poder sujetarse de los árboles, disminuyendo notablemente además la tasa de muerte de ahogo producida por tsunamis, debido a que por las grandes corrientes es prácticamente imposible salvarse de otra manera. Debido a los grandes periodos de tiempo que ocurren entre tsunamis, es posible lograr una forestación en las zonas más expuestas de Chile, para de esta manera, en un plazo entre 15 o 30 años, poder tener un bosque que cumpla las características que ya hemos descrito anteriormente. Sin embargo, para poder realizar de la manera más óptima posible esta forestación artificial, es necesario realizar ciertos estudios previos que permitan determinar los parámetros de la plantación de este bosque. Estudios como por ejemplo la experimentación física, donde en un modelo a escala, en un tanque de agua, se puede determinar, por ejemplo, la densidad de árboles en una cierta área, el diámetro de los árboles, la pendiente del terreno del bosque y la extensión que tendría el bosque. Por otro lado, con simulación numérica, se puede determinar también cómo afecta el área del bosque y la rugosidad del terreno. Además, con estudios de terreno, se puede verificar empíricamente cuáles son los tipos de árboles que resisten mejor a los tsunamis, ya sea por sus diámetros, por la profundidad de sus raíces, por ejemplo, y cuál es la mejor localización para que puedan cumplir de mejor manera las funciones que habíamos detallado anteriormente. Bueno, para concluir esta parte, los bosques costeros representan un agente efectivo a la hora de aminorar los efectos causados por los tsunamis. Además, es una alternativa factible de implementar a una escala importante debido a que la frecuencia normal de ocurrencia de los tsunamis es de varios años, por lo que la plantación de estos bosques puede realizarse en un mediano plazo, de manera que resulte útil su función mitigante. Un estudio detallado de cómo afectan los agentes mitigadores de tsunami permite una mejor preparación y planificación de cómo afrontarlos y convivir con ellos de mejor manera. Conociendo el nivel de amenaza al que se está expuesto, los asentamientos humanos, es posible tomar las medidas oportunas
para minorar los daños causados por los tsunamis. Como segundo agente mitigante encontramos las dunas. Una duna es una acumulación de arena generada por el viento. Estas, entre otras clasificaciones, pueden ser tratadas de dos tipos. Por un lado encontramos las dunas activas, o sea, que están constantemente siendo modificadas por la acción eólica, o clasificarlas como estabilizadas, es decir, que no tienen mayores alteraciones en el tiempo, cosa que generalmente la asociamos a la presencia de vegetación. Claramente, nuestro interés se centra en las dunas que se ubican en el litoral, en la zona costera. A través de estudios internacionales se ha comprobado que la presencia de dunas en costas, al igual que la vegetación, como vimos anteriormente, tiene un efecto importante en disipar la energía de las olas. Se ha llegado a descubrir que la efectividad de las dunas como barreras depende de tres factores, como lo indicamos en el póster. Primero, la altura de la duna. En segundo lugar, la continuidad del sistema de las dunas en la costa. Y como tercer punto, la presencia o ausencia de vegetación. El primer factor nos dice que la efectividad de la duna como barrera es tal en tanto que sea tan grande como el evento de tsunami al cual se enfrenta. Claramente, una duna de 3 metros o menos será poco efectiva ante un evento tsunami de 10 metros o más. La segunda se refiere a la disposición espacial de las dunas y si existen vacíos entre ellas. También, del mismo modo, una costa en la cual la duna se encuentra muy alejada será mucho menos efectiva en comparación a una costa en la cual las dunas se encuentran muy contiguas. Finalmente, el último factor hace referencia a la vida vegetal que se desarrolla sobre la duna y como vimos en nuestra clasificación anterior, le da la calidad estable o activa a nuestra duna. Una duna con vegetación resulta ser mucho más estable y por tanto está mejor preparada ante la erosión, ofreciendo mayor resistencia y protección ante las olas de un tsunami. Estudiar las costas, por tanto, y poner atención en la existencia de dunas constituye un paso importante para entender el desarrollo de la zonificación del riego. Pocos estudios se han realizado en Chile respecto al papel de las dunas como barreras. No obstante, existen trabajos que dan cuenta de su acción histórica ante eventos de tsunami y cómo ha ido evolucionando el riesgo a medida que el hombre afecta su natural disposición. Como se aprecia en nuestro póster, en la tabla 1, se encuentra un resumen de la actividad humana y geográfica que se ha realizado durante los últimos años en la costa de Iloílo. Como apreciamos, en 1971 se produjo un terremoto de magnitud 7.7. Se tiene registro que el tsunami generado no causó mayores estragos gracias a la acción de las dunas y la berma de la playa. Situación similar ocurrió durante el terremoto y tsunami de 1985, donde las dunas protegieron la costa. No obstante, comprobamos en el paso del tiempo que en 1999 se eliminaron las dunas para emplazar la construcción de pistas automovilísticas. Del mismo modo, el emplazamiento humano y poco cuidado en el residuo de desechos en el 2003 llevó a que en el 2008 se desbordara el río Maipo y con ello se erosionó completamente la costa. Ya en 2010, ante la producción del sismo y tsunami del 27 de febrero, las costas se encontraban totalmente desprotegidas, produciéndose grandes inundaciones y destrucción de viviendas que históricamente no se habían generado. Se aprecia, por tanto, que Iloílo corresponde a un claro ejemplo de cómo la inexistencia de planificación territorial adecuada y la omisión de criterios de vulnerabilidad puede aumentar completamente el riesgo ante la amenaza de tsunami. Al encontrarnos en un país como Chile, con una gran costa y aún presencia de dunas en gran parte de ella, se hace imperante tomar en cuenta la experiencia de Iloílo, así como estudios internacionales para sacar el máximo provecho de estas barreras naturales que pueden jugar un papel fundamental en la zonificación del riego. Actualmente, dunas activas como las ubicadas en Concón, siendo las últimas de la región de Valparaíso, se encuentran bajo gran riesgo debido a la urbanización cuando en 2012 se querían eliminar. Es imperante tomar conciencia de la importancia de estas estructuras ante el riesgo de tsunami e incluso otros fenómenos como las marejadas. Como tercer barrera natural encontramos los cañones submarinos. La existencia de un cañón submarino en el Golfo de Arauco, en las costas chilenas, tuvo un efecto determinante en la propagación y arribo de las olas para el tsunami de 2010. Claramente no es coincidencia que las inundaciones en esta zona no hayan superado los 2 metros de altura, a lo ancho de la desembocadura del río Iloílo. Como afirman los artículos científicos, la presencia de este cañón genera refracción
y dispersión de las ondas generadas, con lo cual el efecto de mitigación es importante en la dirección mencionada. A través de simulaciones numéricas con el código Toonami se pudo confirmar el resultado empírico de 2010, poniendo énfasis en escenarios más catastróficos como el terremoto de 1960. Estas simulaciones presentan la configuración en el arribo de las olas como presenta la figura 2. Claramente se aprecia la reflexión de las olas en direcciones laterales y la desembocadura del río. Por tanto, es importante apreciar que el cañón no elimina el riesgo por completo en la zona del Golfo de Arauco, sino que lo condiciona. De este modo apreciamos que las costas sur del Golfo reciben de lleno el arribo de las olas. Con esto es importante entender que el estudio de estas geoformas en el relieve es sumamente importante para realizar la planificación, apreciación del riesgo y planes de evacuación de acuerdo a cómo se comporta el frente de las olas ante ello. El caso chileno presentado reviste importancia ya que su geometría es especial para generar este efecto. En contraste, cañones submarinos en Sri Lanka, por ejemplo, tienen el efecto contrario de amplificar las olas de tsunami. Claramente el cañón resulta un laboratorio natural donde estudiar la propagación de las olas y cómo serán afectadas por el fondo marino. De acuerdo a esto, entender las formas nos da luces de cómo desarrollar algún día barreras que eviten estas naturales, al tener conciencia de cómo afecta la propagación de las olas. Finalmente, para concluir, ante la incertidumbre de la ocurrencia de eventos como tsunamis y su latente recurrencia, resulta imperante estar preparados en todos los sentidos posibles. Una alternativa para mitigar los daños producidos está en aprender de las barreras naturales, ya que su sustentabilidad con el medio o natural disposición con él los convierte en las mejores alternativas. Es por tanto que debemos apreciar su natural existencia, como el caso de las dunas, y defender su permanencia. Barreras naturales, como las basadas en árboles, solo tendrán total efectividad si tomamos conciencia de su importancia y se logra su mantención a lo largo de años con políticas vistas al futuro. Finalmente, seguir entendiendo la geometría de las geoformas en el relieve y cómo, por ejemplo, un cañón afecta la propagación de tsunamis resulta esencial para encaminarnos a la planificación territorial.